26 minutos, queridos televidentes. Ya contamos con la presencia aquí en estudios del economista Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación, con quien dialogaremos de algunos temas de coyuntura. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe y bienvenido. Buenos días, Adriana, gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Gracias por estar con nosotros. La Asamblea Nacional ya recibió el proyecto de la Ley Orgánica de Libre Expresión, con lo que se deroga el reglamento de la Ley de Comunicación, que según señaló el propio presidente Guillermo Lasso, pues creó un régimen para producir daños y pocos beneficios. Entonces, secretario, con esta nueva propuesta, ¿qué se modifica para garantizar una verdadera libertad de expresión? Bueno, en la agenda del presidente Guillermo Lasso era muy importante presentar esta ley de comunicación desde el día 1 y por eso se derogó el reglamento justamente el 24 de mayo, porque creemos en un país democrático que garantiza la libertad de expresión y en el pasado vivimos o pudimos vivir en carne propia lo que sucede cuando un gobierno utiliza entes reguladores y de control de la comunicación para perseguir a ciudadanos. Entonces, en ese sentido, esta ley tiene algunas innovaciones importantes. Hemos acogido todas las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, recomendaciones de la Corte Constitucional, y tiene temas interesantes, menciono algunos. Por ejemplo, prohibición de la censura previa para cualquier tipo de opinión o medio de comunicación. En segundo lugar, para el periodismo de investigación, los periodistas no tienen la obligación de revelar su fuente, lo cual obviamente asegura que se puedan llevar a cabo las investigaciones. Y algo muy importante es que la calumnia ya no será considerada delito penal. Va a lo civil. Va a lo civil. Eso significa que nadie se va a ir preso por dar una opinión. Y yo creo que eso es un avance importante en libertad de expresión. En el gobierno del encuentro, la libertad de expresión estará garantizada. Pero también se derogan algunos artículos, por ejemplo, se los menciono, del 1 al 91.4 y desde el artículo 104 al 119 de la Ley Orgánica de Comunicación, que trataba temas, por ejemplo, como la protección a los trabajadores de la comunicación y lo referente a los derechos laborales de los mismos trabajadores. ¿Qué pasará con esos beneficios? Bueno, sobre eso se han mantenido artículos como el artículo 97, que garantiza el fomento de la producción nacional para que los artistas y productores audiovisuales nacionales puedan seguir teniendo incentivos para promover su arte, sus producciones audiovisuales. Pero más allá de eso, yo creo que esta ley marca un precedente o sienta un precedente, marca la cancha de lo que va a ser el gobierno del encuentro. Un gobierno que va a respetar la libertad de expresión, inclusive de opiniones que puedan ser disidentes o diferentes a las que podamos tener, y eso es parte de los valores que queremos defender en este gobierno del encuentro, en donde la libertad de expresión estará garantizada. Igual se van a proteger a los comunicadores que estén expuestos a cualquier tipo de ataques, por ejemplo, lo que ocurrió con el equipo periodístico de diario El Comercio. Bueno, los comunicadores ya están protegidos por la legislación ecuatoriana. Se elimina ese artículo justamente porque no necesitan ninguna protección especial. Ya están protegidos por toda la legislación ecuatoriana y obviamente tenemos que hacer cumplir aquello. Secretario, ¿cómo será ahora la distribución del espectro radioeléctrico para precisamente garantizar la equidad con los medios comunitarios? ¿Cómo se va a dar con esta nueva propuesta? Bueno, nosotros quisimos en esta ley dejar o tratar un solo tema, la libertad de expresión. Estamos preparando otra ley que tenga que ver con tema de medios públicos, espectro radioeléctrico, publicidad, para poder tratarlo en otros aspectos. Sin embargo, entiendo que hay algunas recomendaciones de algunos sectores de la sociedad y por eso creo que la Asamblea Nacional tiene todos los mecanismos para canalizar las inquietudes que puedan haber en la sociedad vía las comisiones o la comisión a la que le va a tocar esto en la Asamblea, y se podrá obviamente incluir temas que puedan ser relevantes para la sociedad. Lo importante y lo que es de fondo aquí es que en el gobierno del encuentro va a estar garantizada la libertad de expresión. Y sobre la regulación en la propaganda estatal, ustedes también ya han mencionado que no habrán cadenas nacionales, salvo casos que lo ameriten y que más bien se van a trabajar a través de las redes sociales, pero ¿no cree que ahí habrá una dificultad de pronto para las personas que conocemos no tienen el acceso al internet o no tienen los dispositivos móviles? ¿Cómo llegar a ellos para esta información importante, como ejemplo el tema de las vacunas, lo que todos necesitan conocer? ¿Cómo se van a manejar en ese sentido? Bueno, el presidente Lasso ha sido muy claro en dar la disposición, cosa que yo he seguido, de no
dar paso a las cadenas nacionales. Creo que ha habido en el pasado un abuso de las cadenas nacionales. Y justamente eso nos pone una camisa de fuerza en el sentido de ser mucho más creativos, en estar mucho más en contacto con los medios de comunicación y sobre todo pedirle a la comunidad que se involucre en los planes, como por ejemplo el plan de vacunación. El plan de vacunación 9 millones de ecuatorianos en 100 días, no es un plan del gobierno, no es un plan de Guillermo Lasso, es un plan de todos los ecuatorianos. ¿Y eso qué implica? Que todos tenemos que colaborar, consultar nuestro lugar de vacunación entrando al lugarvacunación.cne.gov.es y asistir a la vacunación. Asimismo, ayudar a familiares, a tíos, abuelitos, a quien sea que necesite ayuda con eso, como primera cosa. En segundo lugar, otro aporte importantísimo de la sociedad es ayudar a difundir información oficial. Yo les pido a los ciudadanos que nos ayuden a combatir las noticias falsas que tanto daño nos hacen. El plan de vacunación es un plan de todos los ecuatorianos y para eso tenemos, uno, que vacunarnos y dos, ayudar a combatir las noticias falsas difundiendo información oficial. Sin embargo, ¿esta disposición se da por un tema de austeridad exclusivamente o para evitar exaltar las figuras políticas? No solamente es un tema de autoridad, es una visión de país en donde un gobierno no interrumpe la programación de los ciudadanos para poner un mensaje oficial porque sí, peor aún usando medios privados. Yo creo que esto tiene que ver con una visión integral de lo que debe ser la relación entre un gobierno y la sociedad y los medios de comunicación. Tenemos que todos los ecuatorianos juntos lograr difundir, involucrarnos en todos los planes para que esto no sea solo una tarea de que el gobierno es el que tiene que comunicar o la prensa. No, todos los ecuatorianos, cada ecuatoriano con un teléfono en su mano puede ayudar a difundir información oficial. Entonces yo creo que hoy la comunicación ya no solamente es unidireccional o bidireccional, creo que es multidireccional. Es un tema que todos los ecuatorianos hoy podemos contribuir con planes ambiciosos como el plan 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Y aprovecho este espacio, claro, Adriana, sí, para darle la adelante. primicia y contarles con mucha alegría y con mucho entusiasmo que anoche acabamos de firmar el acuerdo con el gobierno chino para traer 6 millones de vacunas CanSino de una sola dosis. Eso significa que van a haber 6 millones de ecuatorianos entre los meses de julio y agosto que van a recibir una sola dosis, sumado a los que ya están vacunados y sumados a las vacunas que ya también vienen en procesos de negociaciones anteriores. Vamos a lograr la meta, 9 millones de ecuatorianos en 100 días, pero es una tarea de todos los ecuatorianos, no solamente del gobierno. A la par del proceso de vacunación, secretario, también la lucha se da para erradicar la corrupción en nuestro país. Por ahí han apuntado a la firma de un código de ética para los ministros, entre otras personas. ¿Y hasta qué punto esto va a evitar que se cometan estos ilícitos? Yo creo que la lucha contra la corrupción inicia con liderazgo y voluntad política. El hecho de que el día 1 el presidente haya enviado a sus ministros y a todos los funcionarios del rango jerárquico superior la lectura y luego firma de este documento y obviamente el respeto del mismo, sienta un precedente en la historia del Ecuador de que un gobierno entra con toda la voluntad política, con todas las ganas para luchar contra la corrupción. Esto comienza desde el día 1 y otra vez, la lucha contra la corrupción es tarea de todos. Todos tenemos un código de ética interno que tenemos que respetar y en cualquier ámbito. Eso es lo que va a ayudar con el liderazgo político a cambiar esto. Y es que otro de los problemas que se han registrado y que en realidad da pena en nuestro país durante los últimos gobiernos ha sido la falta de transparencia en la presentación de los datos a la ciudadanía. ¿Cómo garantizar que no va a ocurrir lo mismo con el presidente Guillermo Lasso? Bueno, ustedes lo pueden ver en la política de comunicación de puertas abiertas, por ejemplo, que tiene la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Nosotros tenemos contacto directo con todos los medios, tenemos más de 30 boletines, récord histórico. Me decían, no puede ser que en 10, 15 días hayamos enviado tantos boletines y eso representa un poco el esfuerzo que estamos haciendo todos en el gobierno para poder mantener informada a la prensa, a la ciudadanía en redes sociales, con los ministros, vocerías que tengan un mismo mensaje. Es que hablamos de temas sensibles como la salud. Totalmente, que tienen que ser datos verificados y con total transparencia para el conocimiento del pueblo ecuatoriano. Correcto, existe una
una página web donde está la información que se va actualizando, se llama el vacunómetro. La ministra de Salud hará la presentación formal en donde todos los ecuatorianos podremos saber día a día lo que sucede con el proceso de vacunación. Justamente ayer estuvimos en una reunión con la ministra revisando ese vacunómetro. Y de pronto se dará más fuerza a los coordinadores zonales para que ellos puedan dar declaraciones, porque este trámite suele ser bastante engorroso hasta que finalmente accedan a una entrevista. ¿Va a pasar esto? Sin duda. Lo que quiero que conozca el pueblo ecuatoriano es que obviamente para poder salir a dar un mensaje, primero hay que tener el mensaje y hay que un tema de entrenar a todos los coordinadores, porque de nada sirve salir a los medios y no tener la información. Justamente se está haciendo un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud para que haya una comunicación interna, así mismo transparente, oportuna, y obviamente en su momento la ministra va a designar quiénes son los coordinadores zonales que tienen el mensaje y la información para poderle dar a la sociedad. Y la disposición es que estén todos en territorio, que acudan a los lugares, que verifiquen. Esa va a ser también la dinámica de incluyendo la ministra. Las reuniones con la ministra siempre son muy tarde por Zoom, porque normalmente ella está en campo todo el día y vemos los resultados del proceso de vacunación. Cercanía a los votantes. Cercanía, en tan solo 15, 20 días hemos vacunado casi 800.000 ecuatorianos, una cifra que no hubiera ni siquiera soñado el gobierno anterior, y es algo que nosotros nos compromete para poder lograr el objetivo con la ayuda de todos, 9 millones de ecuatorianos en 100 días. También el presidente se va a someter a una nueva cirugía. ¿Cuál es el estado de salud del primer mandatario y qué tiempo se prevé que va a estar fuera de funciones? Bueno, antes de contarles la cirugía, hoy en Guayaquil se va a vacunar el presidente. Él se ha registrado, no registrado, sino consultado su lugar de vacunación en la página web lugarvacunacion.cne.gov.es. Lo hizo, me parece que el día miércoles, y le toca vacunarse hoy en la Universidad de Guayaquil. Como cualquier ciudadano, ha esperado su turno, va a hacer fila y se va a colocar hoy la vacuna. Con respecto a su proceso, es un proceso donde van a tener que hacerle un drenaje de un quiste, no en su médula espinal, sino un tema entre las vértebras, que le va a facilitar caminar y no tener que usar el bastón. Este es un procedimiento muy sencillo, subcutáneo, son 2 milímetros de incisión para poder hacer ese drenaje, y va a estar desde el día 20 a 10 días aproximadamente en proceso de rehabilitación. Se garantiza su buen estado de salud en todo caso. Totalmente. Esto es una operación muy sencilla. Muchas gracias por haber estado con nosotros, secretario. Muchas gracias a usted y muchas gracias a los que nos ven desde casa. Claro que sí. Vamos ahora a una pausa comercial, pero de inmediato regresamos con más noticias. Quédese con nosotros.